El tema del día de hoy es... Muy bien, Brianita. Te extrañaba ya, Brianita. La niña está atenta. El Espíritu Santo. ¿Cuántos saben qué es el Espíritu Santo? ¿Qué significa el estudio del Espíritu Santo? El estudio del Espíritu Santo se denomina neumatología. El estudio del Espíritu Santo se denomina neumatología. Lo deletreo. P-N-E-U-M-A-T-O-logía. Neumatología. Neuma viene del griego espíritu. Neuma viene del griego espíritu. Y logía ya saben qué significa, ¿cierto? Estudio. Ahora, ¿qué es o quién es el Espíritu Santo? Muy bien, hermano Carlos. Palmas para el hermano Carlos. Muy bien. Eso es. ¿Qué es o quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Pero es mismo Dios? ¿Sí o no? Muy bien. No es otro Dios. Es la tercera persona de Dios. Muchos piensan que los cristianos, nos dicen trinitarios, somos politeístas, porque piensan que es tres diferentes dioses, cuando no, es un solo Dios con tres personalidades. Por ejemplo, las propiedades del agua, lo básico, ¿cuál es? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Pero qué son? Es agua. ¿Me dejo entender? Algo así. Entonces, hay muchos versículos en la Biblia que podemos comprobar la Trinidad de Dios. ¿Ok? No dice la palabra Trinidad, no existe. No existe la palabra Trinidad, pero sí podemos comprobar la Trinidad de Dios. ¿Ok? Solamente vamos a ir a una parte. El resto nos vamos a enfocar en el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para hacer, ¿qué dice? Bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio, que dice, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Quién venía sobre Jesús? El Espíritu de Dios, ¿cierto? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo... ¿Cuántas personas hay ahí? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién se está bautizando? Jesús. ¿Y quién desciende sobre Jesús? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas hay? Son uno mismo. ¿Perfecto? Es unos versículos básicos donde se comprueba la Trinidad de Dios. Ahora, ¿por qué engancho con esto para abrir tema al Espíritu Santo? Porque dice, y hay una religión nueva que ha salido, que es Dios Madre. ¿Cuántos conocen? Que dicen que Dios es madre, que hay Dios mujer. Y que se reflejan, se agarran de estos versículos también. Entonces, de pasadita, como que se los voy diciendo. Dice que el Espíritu Santo desciende como... ¿Cómo paloma? O dice desciende una paloma. ¿Y qué significa? Ah, en forma de paloma. No dice que es una paloma. Al decir cómo, es una forma. Ahora, no es que sea una paloma. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que se refleja la palabra paloma? ¿Porque venía así? ¿Vieron la imagen que envié en el diseño? ¿Era una paloma? Es como una llama de fuego. ¿Vieron, sí o no? Ahora ya se están acordando, ¿ve? Brianna lo ha visto, su mamá le ha enseñado. Pero ¿por qué dice en forma de paloma? ¿Por qué usan la simbología de paloma? ¿Qué pasa si una paloma desciende aquí y tú haces esto? ¿Sí? Sensible. Se dice en forma de paloma porque es sensible, no porque tenga la forma de paloma. Entonces, cuando nosotros empezamos a pecar, logramos que el Espíritu Santo se comience a alejar de nosotros.
Porque el Espíritu Santo es la tercera persona, es la persona más sensible de Dios. Por eso se refiere en forma como paloma. No es porque sea una paloma. Una simpleza de pecado, una pequeña ofensa que tú le haces al Espíritu Santo de Dios, se va. Con tus pensamientos comienzas a ahuyentar al Espíritu Santo. Igual que una paloma. Pero cuando tú le tratas con cariño a la paloma, le das de comer, ¿qué hace? Le tratas con cariño, ¿cierto? La paloma siente que no le quieres hacer daño. Siente que tú le quieres acariciar, que le quieres como que cuidar, ¿cierto? Así es referencia el Espíritu Santo. A eso se refiere esta simbología. El Espíritu Santo es sensible a todo lo que tú hagas con tu vida. ¿Amén? Perfecto. Ahí les he dado una introducción. La Biblia no nos presenta al Espíritu Santo como una fuerza, como una energía fría o distante. ¿Cómo nos presenta la Biblia el Espíritu Santo? Sensible, mansa, ¿cierto? ¿Qué más? Pura, limpia, ¿cierto? Tiene emociones, tiene anhelos. Entonces es una persona. ¿Se dan cuenta? Si el Espíritu Santo tiene emociones, tiene anhelos con tu vida, quiere ayudarte, quiere transformarte, entonces es una persona, es otra tercera manifestación de Dios, la parte más sensible de Dios. ¿Ya vamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, así como el Espíritu Santo nos quiere ayudar, Dios Padre y Dios Hijo también nos quiere ayudar a nosotros. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Por qué? ¿Es eterno? Sí. ¿Es omnipresente? Sí. ¿Es omnipotente? Sí. ¿Es omnisciente? Sí. Entonces también es Dios, porque cumple con todos los atributos de Dios. Y así poquito a poquito estamos introduciendo lo que es el Espíritu Santo. Y vamos a llegar a un tema muy profundo en el cual muchos años hemos vivido en algunas doctrinas que quizás equivocadas o erradas por nosotros mismos que hemos permitido. Pero siempre me gusta hacer desde una introducción para que vayamos entendiendo qué es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es orden, el Espíritu Santo no es desorden. El Espíritu Santo es sensible. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo, y quiero que se graben esta frase, porque con esta frase engloba toda la enseñanza. ¿Ok? Si desean la notan. El Espíritu Santo consuela a los creyentes, los guía a la verdad y permanece en ellos. Vuelvo a repetir. El Espíritu Santo consuela a los creyentes, los guía a la verdad y permanece en ellos para fortalecerlos y los transforma para que produzcan frutos de salvación. Vuelvo a repetir, para fortalecerlos y los transforma para que produzcan ¿qué? Frutos de salvación. ¿Qué hace el Espíritu Santo en los creyentes? Los va a transformar y va a hacer que produzcan frutos de salvación. Perfecto. Por eso no debemos permitir, debemos permitirlo obrar plenamente en nosotros para que podamos vivir vidas que glorifiquen a Dios. Y termino con reflejar su amor y su gracia. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando la imagen de Dios se refleja en nosotros. Su amor y su gracia. Con esta frase se me quedan. ¿Ok? Porque acá empezamos a ver las características del Espíritu Santo y las cosas que hemos visto en otros lugares. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos va a transformar y nos va a llevar a tener frutos de salvación, ¿cierto? Frutos de salvación. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? La imagen de Dios. Perfecto, listo. Ahora sí, empezamos. Características del Espíritu Santo. Hay muchas, solamente voy a nombrar 9 con los versículos. Ustedes anotan los versículos, yo busco rápido y los voy leyendo. ¿Ok? Para no demorar. Característica número 1. Es el consolador que nos acompaña. Juan capítulo 14, versículos 16 al 17.
es el Consolador que nos acompaña. Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Ustedes ya lo repasan en casa. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, característica número 1, el Espíritu Santo nos consuela, o es el Consolador que nos acompaña. Característica número 2, convence al mundo de pecado, justicia y de juicio. Convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan 16, del 8 al 11. Juan 16, del 8 al 11. Yo lo leo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, característica número 2, convence al mundo del pecado, justicia y de juicio. Número 3, nos instruye y guía a la verdad. ¿Ok? Entonces, característica número 3, nos instruye y guía a la verdad. Juan 16, 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este verso es muy importante para las falsas doctrinas que se han abierto. Y quiero que se lo graben. Vuelvo a repetir, Juan 16, 13. Pero cuando venga, dice el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no hablará porque Él quiere, sino hablará todo lo que oyere. ¿Y de quién va a oír el Espíritu Santo? De Dios. Todo lo que Dios manda, el Espíritu Santo nos va a hacer saber a nosotros. Y acá mismo lo dice. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el mismo Dios que hablará al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hablará a nosotros diciendo qué cosas habrán de venir. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Cuando tú estás teniendo malos pensamientos o estás por actuar de una forma errada, siempre hay algo que te dice, no lo hagas. Así como salen en los programas de televisión, el angelito y el diablito. ¿Cierto? En los dibujos antiguos. Hagamos esa referencia. El enemigo siempre te dice, hazlo, hazlo. No sirves para nada, hazlo. Pero el Espíritu Santo te dice, no, tú puedes, ánimo. Hay esa lucha, ¿cierto? Ese es el Espíritu Santo. Pero no lo sabías. Tienes que saberlo. Característica número 4. Su poder nos capacita para testificar de su palabra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Su poder nos capacita para testificar de su palabra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Anótenlo, yo lo voy a leer. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por medio de quién nosotros podemos testificar su palabra? ¿Por medio de quién ustedes testifican la palabra al resto de personas, a sus compañeros, a sus amigos? ¿Por su propia fuerza? ¿Quién les da sabiduría? El mismo Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que habla a través de ustedes. Es el Espíritu Santo que habló a través de Moisés. Era falto de palabras. No es que él tartamudeaba.
Él no tenía simplemente palabras para hablar delante del faraón. Es como que tú vayas delante del presidente, bueno, aunque acá no tenemos presidente, vayas de frente de un presidente, una persona importante y te pongas nervioso para hablar. ¿Me entiendes? Pero no es que tartamudeas. ¿No? Moisés no era tartamudo, era falto de palabras, no tenía cómo expresarse. A eso se refiere, ¿ok? Pero el Espíritu Santo hablaba a través de Moisés. Número 5. Nos da dones para edificar la iglesia. 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 7. Nos da dones para edificar la iglesia. Terminamos con las características y entramos a lo más profundo. Así que vayan agarrándose. Por eso les dije, traigan sus apuntes. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 7. Nos da dones para edificar la iglesia. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 7. Dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu dice, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay músicos, no todos cantan, otros tocan instrumentos. Hay otros que vienen a hacer limpieza aquí a la casa. Hay otros que se dedican a compartir la palabra. Hay otros que se ponen a orar por la iglesia. Cada uno tiene un ministerio, cada uno tiene un don, cada uno tiene un talento, pero el Dios es el mismo. El Señor es el mismo y el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. Mi mano derecha hace lo que hace mi pie izquierdo, mi ojo hace lo que mi nariz, pero son miembros de mí mismo. De igual manera, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y la cabeza es Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. Cada uno tiene un talento y un ministerio diferente. Cada uno siempre va a hacer cosas diferentes, pero el Espíritu es el mismo. De pasada quiero agradecer al hermano Enrique y a Steven, que vienen todos los domingos a limpiar a las 6 de la mañana a la iglesia. Vienen a trapear, a limpiar el baño. Palmas para el hermano Enrique y Steven, por favor. Perfecto, continuamos. Número 6. Característica número 6. Nos santifica y justifica. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Tenga paciencia, ya llegamos a la parte principal. Esto es importante para que ustedes lo repasen con más calma en la casa, ¿ok? Nos santifica y justifica. El Espíritu Santo nos santifica y justifica. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice así, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. ¿Por medio de quién? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios ya te perdonó. Él ya sabía que te ibas a equivocar. Ya sabía que te ibas a equivocar. Pero es el enemigo que siempre pone en tu pensamiento, no vayas porque no eres digno de ir. El Señor no te va a estar perdonando a cada rato. Obviamente que no se juega, pero siempre les he explicado que el cristiano lucha contra el pecado todos los días. Siempre quizás vamos a caer, pero ahí está nuestra lucha. Si no, entonces si no pecaríamos, fuéramos santos y no necesitaríamos de la gracia de Cristo. No necesitaríamos de Dios, porque seríamos santos. Nosotros somos santos a través de Jesucristo para Dios. Si nosotros no aceptamos a Cristo, nosotros apestamos delante de Dios. Pero como hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y reconocemos que Él murió y resucitó entre los muertos, Jesucristo viene a ser nuestro abogado y nuestro filtro. Entonces Dios nos ve a través de Cristo santos, olemos rico. Pero si Cristo no está en nuestras vidas, hiedes. ¿Entienden? Entonces cada vez que te equivoques,
¿Qué nos ha dado Dios? El don del arrepentimiento. Mientras que estamos vivos. Cuando estés muerto, ahí sí, ahí ya no puedes hacer nada. Ahí ya fuiste, como dicen. Ya no puedes hacer nada. Tú te moriste, ya no puedes hacer nada. Todo está mientras tengas vida. Tienes la oportunidad que tú desees. ¿Perfecto? Número 7. Su presencia da fruto en nuestra vida. Gálatas capítulo 5. Yo sé que todos se lo saben este versículo de memoria. Gálatas capítulo 5, del 22 al 25. Su presencia, o sea, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas da fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Gálatas capítulo 5, del 22 al 25. Lo leo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo, que dice, mira, bien claro, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El hecho de que tengas la gracia y la oportunidad de arrepentirte mientras tengas vida, eso no te da la libertad de pecar sin luchar. Retrocedamos unos versitos al 13, mismo capítulo. No estaba en mi anotación hoy día, pero vamos a leerlo. Mismo capítulo 5, verso 13, ¿qué dice? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Les dije al inicio, ¿vamos a pecar? Vamos a pecar. ¿Vamos a tropezar? Claro que sí, porque no somos perfectos, pero eso no nos da la libertad de pecar desmesuradamente. O sea, el Señor me va a perdonar. Me voy de fiesta, me voy de tranca, me voy de borracheras, me voy de fornicación, me voy con mujeres, me voy con hombres. Tampoco es así. Tampoco es así. Porque si el enemigo te chapa y no te va a soltar. Y después no eches la culpa a Dios. Señor, estoy yendo a tu iglesia. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿ok? Número 8, penúltima, nos confirma que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Porque si eres guiado por el Espíritu de Dios, vas a hacer la voluntad de Dios. Si eres hijo de papá y de mamá, vas a hacer la voluntad de papá y mamá. Al menos que luego te rebeles, ¿no? Última, es garantía de salvación. Última característica, es garantía de salvación. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22. El Espíritu Santo es garantía de salvación. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Cierto? Vuelvo a repetir. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué significa arras? Garantía. Muy bien. ¿Quién lo dijo?
Muy bien, hermana Sonia. Entonces, arras significa garantía, ¿ok? Volvemos a leerlo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también, dice, nos ha sellado y nos ha dado las garantías del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y reconocer que Cristo murió y resucitó entre los muertos y decir, tú eres mi Señor, yo creo que tú resucitaste y quiero que vengas a morar en mi vida. Es todo. Es gratis. Yo no tengo por qué hacer esa oración de intercesión por ti, sino tú mismo tienes que hacerlo. Es una oración de fe. Y vuelvo a repetir, es gratis. Eso no se cobra. Tú proclamas eso con tu boca y ya eres hijo de Dios. ¿Algo más fácil deseas? Solamente es arrepentirte. Y hemos visto las características que Él nos salva, nos justifica, nos santifica. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Cristo y reconoces, Él viene a morar a ti. Por eso Jesucristo tuvo que irse. Cuando Él murió y resucitó, tuvo que irse para dejar al Consolador. Porque si Él no dejaba, ¿quién nos iba a decir qué cosa estamos haciendo mal? ¿Quién nos iba a aconsejar de nuestros errores? ¿Quién nos iba a consolar? Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y es el Espíritu Santo en este tiempo de la gracia que hasta ahora nos mantiene firmes. Aún con nuestras caídas siempre nos dice, levántate, ánimo, levántate, levántate, levántate. Te tropezaste, levántate, levántate, levántate. Así está siempre el Espíritu Santo. Siempre te está animando. Pero a veces hacemos oídos sordos y digo, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Parecemos niñitos de Garden. Perfecto. Hemos entendido que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, ¿cierto? Diferente manifestación, misma esencia, ¿cierto? ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas? Nos da frutos de salvación, perfecto. Y Él hace que la imagen de Dios se refleje en nosotros, ¿cierto? Perfecto. Hemos visto también las características. ¿Qué cosa es lo que Él hace? Nos consuela, nos guía a predicar la verdad, nos da esa fuerza para predicar, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacerlo. ¿Ok? Todas las características que hemos leído. Ahora, vamos a unas preguntas que siempre me han hecho y yo sé que ustedes también se han hecho. ¿Cómo sé o cómo son las manifestaciones del Espíritu Santo? Ahora sí entramos con todo. ¿Cómo? Hablar en lenguas. Por ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Ya estamos empezando. Ajá, sigan. Testimonios es los frutos. O sea, obvien esa frase. Eso grábense para el final. Como la hermana Yossi comenzó a decir, hablar en lenguas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso? No digan que sí es cierto, porque eso hay. No sé. Porque a mí me han dicho que así se manifiesta el Espíritu Santo. Y yo sé que lo han visto, hasta en las redes sociales. ¿Sí o no? ¿Ya ven? Por eso. Qué bueno que hayan llegado las personas nuevas el día de hoy. Porque hoy día se va a aclarar todas estas cosas. Imposición de mano. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Cierto? Las manifestaciones que comienzan a hablar así, hurra, vasalla, todas esas cosas. Y lo digo sin vergüenza, ¿por qué? De mi parte, porque yo también lo hacía. ¿Y por qué lo hacía? Porque yo era ignorante a la palabra, porque no estudiaba la palabra. Y con todo respeto a la iglesia donde yo iba, obviamente no voy a decir el nombre, ¿no? Por respeto también, yo lo hacía por imitar o por decir, no, si yo no danzo, si yo no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu Santo en mi vida. En total estaba más vacío que... Estaba muy vacío. De verdad. Justo a unos hermanos en el ayuno les contaba, ¿cierto?
que estaban las bancas y yo estaba así, primero abría los ojos despacito antes de entrar y miraba a medida que calculaba 1, 2, 3, 4, 5, y comenzaba a danzar así y no me chocaba. ¿De verdad? Le estoy confesando algo que es cierto. Algo que es cierto. Y dice, sí, se pueden reír, no hay problema, no me avergüenzo, porque yo sé que la mayoría que estaba aquí han ido a algunas iglesias donde hay ese tipo de manifestaciones. Y lamentablemente que cuando tú llegas, tú ves y dices, o sea, ¿qué sucede aquí? Están en trance, están en tembladeras, como que te da un poco de miedo. En vez de que te dé a paz, que te dé a tranquilidad, o que digas esto de Dios, te da miedo, ¿sí o no? Te da miedo, ¿ves? O sea, no estoy hablando mentiras. Comienzas a escuchar gritos, ¡la, la, la, la! Parece en China la princesa guerrera también. Es que de verdad, y esas lenguas, esos tipos de gritos, son satánicos. ¿Dónde se inician estos tipos de movimientos, estos tipos de manifestaciones? ¿Saben dónde se inicia? En África. Pero la mayor parte se inicia en el sur de Asia, mejor dicho, en la India, antes del cristianismo. ¿No han escuchado por ahí que hay libros apócrifos que dicen que Jesús se fue a la India? A ver, pero Jesús nunca se fue a la India, pues. Nunca se fue. Judith. Macabeos también. Pero Jesús nunca se fue a la India. Pero sacaron esa teoría, ¿no? Entonces, como que ahí algunos pentecostales, y lo digo con todo respeto a las redes sociales, porque fue la iglesia pentecostal del siglo XX quien comenzó a traer esas costumbres y esos rituales hacia la congregación. ¿Para qué? Para atraer más filigreses. ¿Excusa? Poder. Poder del Espíritu Santo. Y les voy a leer, no voy a decir el nombre del pastor, pero sí voy a decir lo que dijo este pastor en el siglo XVIII. Si lo desean, lo anotan, porque yo lo anoté. En el siglo XVIII, el pastor tal, que no le voy a decir el nombre, dejó este comentario. Un pastor pentecostal. No es fácil apoyar lo bueno de los avivamientos religiosos y a la vez ver y rechazar lo que en ellas está mal. Vuelvo a repetir. No es fácil apoyar lo bueno de los avivamientos religiosos y a la vez ver y rechazar lo que en ellos está mal. Sin embargo, dice, si queremos que el reino de Cristo prospere, sin duda tendremos que hacer las dos cosas. Qué bonito, ¿no? Sin embargo, si queremos que el reino de Cristo, dice, prospere, sin duda tendremos que hacer las dos cosas. O sea, estos pastores, estos predicadores veían que esas cosas estaban mal dentro de aquellos avivamientos y ellos decían, no podemos separar, porque esto va a traer y esto podemos disfrazarlo de poder. Se los estoy traduciendo. No nos conviene que el resto sepa. Y esas manifestaciones vienen del pentecostalismo. Luego se fueron a las iglesias carismáticas. Donde todas esas personas que usan estas cosas son carismáticos, ellos lo aplican hasta ahora. Luego hay un pastor peruano que se llama Javier, que agarra y comienza a soplar, ¿cierto? Agarra esto y lo lanza. Ya, ese video les voy a mandar. O sea, siempre cuando hablo, yo hablo con pruebas y lo van a ver. Todas estas manifestaciones no son bíblicas, pero antes de enviarles el video, vamos a nombrar algunos versículos de los cuales estos pentecostales se refugian. Y para que ustedes se den cuenta, que si ustedes leen la Biblia van a darse cuenta que está fuera de contexto. ¿Ok? Lo anotan y yo lo leo. ¿Les parece? Versículos que usan. Uno de ellos es Daniel, capítulo 8, del versículo 15 al 27. Anótenlo para que lo revisen en casa. El profeta Daniel está a punto de recibir una revelación y desciende un ángel y se le presenta. ¿Y qué hace Daniel? Daniel comienza a temblar y cae postrado delante de su rostro. Pero dice que cae postrado delante de su rostro. No dice que cae de espaldas. Al momento que dice temblar, ¿ustedes a qué creen que se refiere? Se presentó el ángel para revelar a Daniel y Daniel comenzó a hacer así. ¿Comenzó a hacer esto? ¿Tembló de qué?
De miedo. Es una expresión, ¿cierto? Que te pones nervioso y te asustas. Esa es la expresión. Pero ellos usan estos versículos para decir, miren, Daniel también cayó, tembló y cayó postrado. Pero dice postrado sobre su rostro. ¿Cómo es caer postrado sobre su rostro? Es exacto, es arrodillarse. Otro versículo, Marcos capítulo 5, versículo 33. Anótenlo. Marcos capítulo 5, versículo 33. Anótenlo, por favor. Ese se trata de la mujer de flujo de sangre. ¿Se acuerdan de la mujer que fue sanada? ¿Cierto? Cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? La mujer, temblando, nerviosa, dijo, yo fui, Señor. Y cayó postrado delante de sus pies. ¿Temblando de qué? ¿Otra vez con esas manifestaciones? No, temblando de nervios. Fue curada de su milagro, estuvo nerviosa. Es algo referencial. ¿Y cayó postrada de qué? Delante de sus pies de Jesús, porque en agradecimiento, en humillación, dijo, gracias porque me ha sanado. No cayó de espaldas, como cuando hacen y te imponen manos, y comienzas a irte para atrás, ¿cierto? Perfecto, ya luego vamos a ver el video. Hechos capítulo 7, versículo 31 al 32. Moisés miró y estaba, ¿qué dice? ¿Qué más? No los oigo. Y el Dios de Jacob, ¿cierto? Temblando, no se atrevía a mirar. Ahora, Moisés también tuvo esa manifestación de tembladera. ¿Qué tuvo? Nervios. Imagínate que venga algo sobrenatural, algo celestial. Tú también te vas a asustar, ¿o no? Es algo normal en las cosas de Dios. Pero, por ejemplo, Saulo de Tarso, cuando tuvo el encuentro con Jesús, él cayó también sobre su rostro. También tembló, también tuvo miedo, porque tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús, pero no hizo la tembladera o comenzó a hablar en otras lenguas. Dice el verso 17, cuando le vi, caí como muerto, dice, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, ¿cierto? Juan cayó sobre qué? Sobre sus pies, delante del Señor Jesucristo. Perfecto, gracias hermano Eloy. Pero sí hay una manifestación donde las personas retrocedieron y se cayeron para atrás. Yo sé que se la saben. Juan capítulo 18, porque sí hay una manifestación cuando las personas caen hacia atrás. Juan capítulo 18 del versículo 4 al 6. Juan 18 del versículo 4 al 6. Era cuando Jesús iba a ser arrestado. ¿Se acuerdan esa escena? Cuando fueron todos los soldados a arrestar a Jesús, ¿cierto? Juan capítulo 18, versículo 4 al 6. Dice así, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron ellos, a Jesús el Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué sucedió? Retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Eran personas creyentes? Eran personas incrédulas, eran personas rebeldes a Dios, eran personas que querían asesinar a Jesucristo. Y uno de ellos era Judas Iscariote. Cuando Jesucristo le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron. Moisés, Pablo, Juan y el resto de los apóstoles, cuando Jesús se les manifestó, ellos retrocedieron y cayeron. ¿Qué sucedió? Temblaron y cayeron sobre sus rostros en símbolo de humillación porque reconocían la presencia de Dios. En cambio, ellos no. Por eso Jesucristo se presenta con más autoridad y con ese tono de voz ellos retrocedieron y cayeron de espaldas. Entonces, ¿quiénes son las personas que caen de espaldas? Son manifestaciones demoníacas.
si de verdad te has caído. Ahora, si lo has hecho por imitar, eso es otra cosa. Por acá se ríen porque yo sé que lo han hecho por imitar. Luego te tapaban, te caías con tu falda, te ponían una telita encima, todavía estabas ahí. Y de ahí estabas así, te movías, te miras de costado, miras de reojos y se levantaban todos, y tú no te das cuenta, te habías quedado dormido. Ya todos se habían levantado, eras el último que quedabas ahí en el piso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí me pasó una vez. ¿Ya ve? ¿Ya ve? No hablo mentiras. Son cosas que hemos pasado, pero que en sí no hemos sentido nada. Simplemente por ignorancia lo hacíamos y por copiar, por imitar lo que el resto decían. Es más, en aquella congregación cuando las personas comenzaban a hablar en lenguas o estaban tratando de hablar en lenguas, decían, hermano, estoy hablando así, sigue practicando, ya te va a salir. Exacto. Ya se te va a soltar la lengua, ten paciencia, ten paciencia. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar la palabra, Dios dice, Señor, o sea, qué payasada, qué ignorante he sido. De verdad, qué ignorante hemos sido. Por eso cuando hay esas iglesias, ¿vieron lo que puse en mi estado? Yo entré ayer al TikTok y habían pastores dando sobres pidiendo dinero. De frente. Que decía, tú dale nomás al Señor, no te vas a ir con las manos vacías. Y la gente ahí con sus sobres incómodos, como que no sabían qué hacer. Cuando les dicen la verdad, no quieren. Pero en esos lugares que les dicen mentiras, ahí están. Ahí están las personas. Dona el terreno que tienes, dona la casa que tienes. Ahora hay una nueva profeta que ha salido que dice que es la reina del cielo. Que el Señor dice que le ha dado poder para que las generaciones sean renovadas y tienen que darle carros de lujo a ella, tienen que darle casas de departamento, dicen. Ya ves, ya. Y la gente le cree. ¿Por qué? Ay, vean las redes sociales, ahora se manifiesta todo ahí. La gente le cree y les dan cosas. Y la palabra se cumple, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Todo lo que te dice tu pastor, dicen amén, amén, amén. Yo siempre les digo, vayan a su casa, todo lo que les enseñó, revisen y confirmen si es cierto lo que les he dicho. ¿Cierto o no? Siempre les he dicho eso. Y yo siempre les voy a hablar conforme a lo que está la palabra. Si estoy mal, a mí me va a dar. Yo sí tengo miedo que me vaya a dar. Así que por eso a veces muchos se incomodan y muchos que han venido antes aquí se han incomodado y se han ido porque les hablo conforme está la palabra. Y vuelvo a repetir, yo no escribí la palabra. Yo no inspiré la palabra. ¿Quién inspiró la palabra? A ver, le voy a hacer una pregunta. Una pregunta que se me ha ocurrido ahorita. ¿Quién fue el autor de la Biblia? Muy bien, hermano Lucho. ¿Quién fue el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. No hay otro autor. Él es el único autor de la Biblia, porque él fue el que inspiró a todos los apóstoles. Y leímos en el versículo hace un momento que les dije, que él no habla lo que no escucha. Él solamente nos va a decir lo que oyere. Lo que Dios le decía al Espíritu Santo, inspiraba a los hombres para que inscriban la palabra. Ya estamos entendiendo, qué bueno. Perfecto, entonces, ahora, ahí les envió el video. Vean todo eso. Vai, com autoridade. Chega perto, não empurra. Isso. Vai, de uma vez, não espera. Isso. A última lá tá com a cabeça meio baixa, mas deu também. Vamos aplaudir o Senhor. Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús.
es el Señor Dios Todopoderoso. Digno, digno, digno de recibir la gloria y el honor. Keja, Munda, Hema, Chandi, Hema, Kali, Kar Samhar, Preta, Vinashi, Shamsha. I feel like I'm screaming, but I'm moaning, so I'm leaving. Got a pain of the mind, needs a change in my life. What is it I'm seeking? Does this life have any meaning? Live a dangerous life. Let's run. Prácticas, Kundalinis, enero, la India observen. The anointing of God over their spirit. Father, anoint all of them one by one. Ahora, después de ver estos videos, aclararemos qué es el espíritu de la serpiente o Kundalini. El Kundalini es de origen proveniente de la India, se define como un tipo de energía vital que se encuentra en la parte de la columna del ser humano en forma de serpiente según los especialistas en este tipo de rito, el cual produce movimientos suaves o muy violentos cuando la persona practicante toca a las demás personas con la palma de su mano. Este tipo de espiritismo se ha infiltrado en muchas iglesias, como se ve en los videos. Sabiendo que es una práctica pagana que proviene de la India, debemos tener mucho discernimiento al ver este tipo de prácticas creyendo que es un supuesto Espíritu Santo. Dios los bendiga. ¿Qué tal? ¿Ahora me creen o no? ¿Ven de dónde viene todo? Y no soy la única persona, acá justo me están confesando también, obviamente. Ven, hermano John. Hermano John. Yo les puedo asegurar algo, que de mi boca jamás voy a querer engañarles. Jamás voy a querer decirles mentiras. Siempre voy a querer que sepan la verdad. Y como yo lo mismo les he dicho, que yo abría los ojos y miraba de costado o trataba de imitar. Bueno, hermano, buenas noches. El saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo que está diciendo el hermano es toda la verdad, porque yo lo he vivido en carne propia. Yo estaba en una iglesia pentecostés y todos los domingos hacíamos eso, ¿no? Y salíamos a danzar, así como los pasitos para acá, para allá, y posición de manos, caíamos, y estamos viendo por quién se levantaba primero. Yo recién me estoy enterando. Y con verdad, ¿no? Lo que cuando Jesucristo dijo, ¿no? Yo soy. ¿Qué hicieron los demás? Retrocedieron y cayeron. Es igual cuando te pones la mano. Y te caes. Y te caes. ¿No? Pero cuando eres un hijo de Dios, Caes postrado. estás postrado delante de Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente necesitamos, verdad. Y acá, como personas nuevas que están viniendo, hermanos nuevos, esta es la verdad, la palabra de Dios. Esa es la verdad que nos puede dar luz a nuestras vidas, que nos puede dar esperanza, que nos puede dar paz. Y eso es lo que nosotros queremos, verdad, para poder ser íntegros en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Es todo lo que podría decir. Hermano Cristo, gracias. Esto no estaba hablando, recién me está contando el hermano, mientras que ustedes están viendo el video, me está confesando también que hacía lo mismo que yo. Entonces, como les digo, no les voy a engañar, siempre voy a transmitir lo que es la verdad. Amén. Ahora, un hermano también me preguntó por inbox, hermano, ¿cuál es la prueba
de que yo soy bautizado por el Espíritu Santo? ¿O cuál es la prueba de que yo tengo el Espíritu Santo? Y nuestro hermano Yossi, ¿qué dijo? El hablar en lenguas. ¿Y cuántos están de acuerdo en eso? Que si tú hablas en lenguas es porque tienes el Espíritu Santo. Pero ¿qué hemos dicho al inicio? Que ¿cuál es la prueba que nosotros tenemos el Espíritu Santo? Son nuestros frutos de salvación y que la imagen de Dios sea reflejada en nuestras vidas. Pero por eso le dije que eso se lo graben. Ahora, ¿hay lenguas? Sí hay lenguas. Y les voy a explicar porque hay dos tipos. Yo sé que la mayoría acá lo sabe. Dos tipos de expresiones y esto sí quiero que lo anoten sí o sí. La primera, anótenlo por favor, es glosolalia. 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 Es la reproducción de sonidos que se asemejan al habla, pero no tienen significado lingüístico. Es como un balbuceo o un hablar en lenguas sin significado. Se asocia con estados de éxtasis o intensa emoción e implica movimientos corporales y expresiones faciales exageradas. Urrabasaya, sandara, que comienza a hablar. ¿Han escuchado esas lenguas o no? Sobre todo urra, calaya, urra, basaya. ¿Sí o no? Son muy conocidas. ¿Qué es? Eso se le dice glosolalia. Que son tipos de lenguas que aparentemente tienen significado, pero no tienen ningún significado lingüístico. No significan nada. Solamente son balbuceos. Y muchas veces son posesiones demoníacas. Y lo acaban de ver en los videos ustedes. ¿Han visto esas manifestaciones cómo se quiebran? Eso no lo hacen por sí solos. Todo ese dominio que tienen, ese cálculo que tienen, no son por sí solos. Y muchos piensan que es obra del Espíritu Santo. Y no es así, porque el Espíritu Santo es sensible, es ordenado. ¿Es poderoso? Claro que sí. Claro que es poderoso. Por eso Daniel, Moisés, Juan y todos caían postrados delante de Dios, como explicó el hermano John también. No caían hacia atrás. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿se entiende qué es glosolalia? Ese tipo de lenguas sin significado. Ahora, hay otras de lenguas que sí tienen significado. ¿Cómo se llama Sebastián? Xenoglosia. 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 Y atentos con esta definición. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Habilidad para hablar en un idioma extranjero. Ojo. Habilidad para hablar en un idioma extranjero que el hablante nunca ha estudiado. Atentos con eso. Implica la producción de palabras y frases que son comprensibles y que pertenecen a un idioma real, aunque sea desconocido por el hablante. Imagínense que vino un gringo acá y Eloy comienza a hablar en inglés. Imagínense que viene un hermano de otro país, o un hebreo o un chino, y estamos adorando, y alguien comienza a hablar en un idioma chino porque Dios tiene un mensaje para esa persona. Es algo sobrenatural, es algo muy especial, pero es un idioma que existe y es un idioma que el hablante no sabe, pero el que viene sí lo puede entender. Eso es xenoglosia. Y eso es lo que sucedió en Pentecostés. No es urrabasaya, randa, sanda, esas cosas que no tienen sentido. No es glosolalia, es xenoglosia. Hechos capítulo 2. Y lo vamos a comprobar bíblicamente. Y ya acabamos, no se preocupen. Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, o sea, todos los apóstoles.
¿Qué pasó ahí? Ah, ya. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No son las lenguas de acá, de hablar, no. Dice lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sobre su cabeza se veía como lenguas de fuego. ¿Ya? ¿Y qué era eso? Él. Ahora me dejo entender cuando le dije que al inicio que cuando dice desciende como paloma, no era una paloma, sino era lo simbólico a la expresiva de la paloma, pero era como una llama de fuego. Por eso les puse esa imagen en el diseño. Por eso examinen cada imagen que les envío al grupo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿qué dice? Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, acá viene lo interesante, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces, dice en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Me detengo ahí. ¿Por qué había multitud confusa? Porque eran las fiestas, recién había terminado la fiesta de los tabernáculos, entonces se iban muchos extranjeros a celebrar allá a Jerusalén. ¿Se dieron cuenta? Iban muchos extranjeros de varias naciones alrededor de Jerusalén. Por eso dice que había muchas personas confusas. Dentro de ellos, los mismos judíos. Continuamos. Verso 7. Y estaban atónitos, dice, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros, están hablando los extranjeros, hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Las lenguas, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, o sea, los mismos judíos, decían, estos están llenos de mostos, o sea, estos están ebrios, están borrachos. ¿Clarísimo o no clarísimo? Hablaron en todos los idiomas que estaban los extranjeros ahí. ¿Cómo estos galileos pueden hablar en nuestras lenguas en que nosotros hemos nacido? ¿Cómo? Porque los galileos se han menospreciado, eran simples pescadores y no tenían estudios. Y por eso los judíos, siendo de ahí mismos, se estaban burlando. Porque no estaban hablando en el idioma judío, hebreo. Estaban hablando en otros idiomas. Y como los judíos no entendían los otros idiomas, que decían, estos están balbuceando, están borrachos. No entendían. Pero los extranjeros sí entendían sus idiomas. ¿Y qué entendían? Las maravillas que Dios está hablando. Por eso les dije al inicio, si viene una persona extranjera aquí y nadie sabe hablar y Dios tiene algo maravilloso con esa persona, yo les aseguro que puede levantar a uno de ustedes. Esas son cosas excepcionales. Son cosas excepcionales que el Señor puede hacer. Y eso es obra del Espíritu Santo. Pero no las tonterías y las aberraciones de esas falsas doctrinas, de estas lenguas que son glosolalia, que no tienen significado y más bien ahuyentan y espantan a las personas cuando vienen. La misma presencia demoníaca es lo que les ahuyenta. Por eso tienen miedo, porque el Espíritu Santo no te va a causar miedo. El Espíritu Santo te va a traer paz, te va a traer tranquilidad. Yo me siento aquí bien, aquí estoy aprendiendo, aquí me siento en paz. Aquí no siento una presencia demoníaca, aunque el enemigo quiere siempre interrumpirnos. ¿Se da cuenta o no? Siempre va a querer hacerlo. Siempre va a querer desanimarnos, porque sabía que el día de hoy era un tema muy importante y que iba a ser desenmascarado. Y han venido muchos por la gloria de Dios, porque Dios tiene muchas cosas que decirle a ustedes. Yo no. Es la misma palabra. Es la misma palabra que nos va a redarguir y nos va a seguir enseñando. Hermano Boris, pero Pablo dice,
que podemos hablar en lenguas, ¿cierto? Yo sé que por ahí me lo iban a sacar, así que vengo con las armas también, no se preocupen. 1 Corintios, capítulo 14, que tengo que venir preparado, porque siempre me preguntas. 1 Corintios, capítulo 14, y ahí terminamos. 1 Corintios, capítulo 14, del versículo 1 al 12. Ahí terminamos. Pablo dice que podemos hablar en lengua, ¿sí o no? ¿Cierto? Capítulo 14. Pero también vamos a aclarar lo que Pablo quiere decir. Y espero que lo lean bien, que entiendan bien lo que se va a leer, ¿ok? 1 Corintios capítulo 14, del 1 al 12. ¿Todos lo tenemos? ¿Sí? ¿No? Amén. Dice así. 14 del versículo 1 al 12. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo dice ¿qué? ¿Qué dice? Profeticéis. Hagamos un paréntesis con profeticéis que luego lo voy a explicar, ¿ok? Para que no se agarren de los que se creen profetas. ¿Ya? Sobre todo ¿qué? Profeticéis. Porque el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, si es de Dios, por si acaso. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más, que dice, que profetizaseis. Está diciendo que todos profetizaseis. Por eso quiero que se quede un ratito con esa palabra de profetizar, ¿ok? Que todos, ¿qué dice? Profeti. ¿Dónde me quedé? Profetizáis, verso 5. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, escuchen bien esta parte, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas, acá entra glosolalia, que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos, ¿qué dice? Carece de significado. Acá está confirmando lo que estamos hablando de Hechos 2. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Qué dice más Pablo? ¿Que hablen en lenguas o que profeticen? Ahora, no estoy hablando de profetas, los que se hacen llamar profetas, sino profetas de lo que dice significa lo siguiente: declarar mensaje de Dios, principalmente en hablar para la edificación, exhortación, consolación y ser portavoz divino a las personas. O sea que tú y yo somos profetas. Pero no somos profeta del que se autodenombra o autodenomina profeta. ¿Me dejo entender? Oh, hoy día viene el profeta tal y tenemos que darle los diezmos y tenemos que darle tales cosas porque él es el ungido de Dios y nos va a declarar y nos va a decir muchas cosas. Eso no. A eso no se refiere Pablo. Profeta, estoy diciendo la verdad, significa toda persona que anuncia el evangelio, que habla su palabra a las personas. Todos nosotros también somos apóstoles, pero no somos la palabra apóstol como los apóstoles que eran.
Apóstoles significa también mensajeros. Todos nosotros somos apóstoles. Pero no me autonomino el apóstol Leo, el profeta Leo, el profeta Boris, el apóstol Boris. Eso no. ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende lo que quiero decir? Todos nosotros somos profetas, todos nosotros somos apóstoles. Entonces, ¿cuál es la manifestación o cuál es la certeza de que tú tienes el Espíritu Santo en tu vida? Por tus... Eso es todo. Hermano Boris, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo en mi vida? Por tus frutos. Eso es todo. Que la imagen de Dios se refleje en tu vida. Ahí se resume todo. Pónganse de pie. Y antes de terminar, en Malaquías 3:3, ya lo revisan en casa, habla sobre cómo Dios, y atentos aquí por favor, en Malaquías 3:3, habla sobre cómo Dios va a tratar al hombre como a la plata. ¿Ustedes saben cómo trabaja el platero? ¿Sabe alguien cómo trabaja el platero? Dice que el platero, como lo dice en la Biblia, en Malaquías 3:3, agarra la plata, la materia prima, imagínense que somos nosotros, y lo comienza a prensar. Lo comienza a prensar de una manera tan caliente para que las impurezas comiencen a salir. Luego de que esta plata está prensada, lo agarra con la pinza, lo pone dentro del fuego, al rojo vivo, y el platero se sienta. Se sienta todo el rato. Y una persona le decía al platero, ¿por qué te sientas a cuidar la plata que ya está prácticamente pulverizada, casi limpia? Es que tengo que quedarme a ver para que no sea muy afectada, para que el fuego no repase sobre ella y pierda su calidad. Y luego uno de sus asistentes le dice, pero tú ¿cómo sabes o cómo llegas a la conclusión de que la plata ya está lista? ¿Ustedes cómo creen? Cuando veo mi imagen reflejada en ella. Y eso está en Malaquías 3:3, léanlo en casa. Así va a tratar Dios con todas nuestras vidas, como la plata. Y nosotros vamos a estar listos cuando la imagen de Dios se vea reflejada en nuestras vidas. Oremos.